Bien, continuamos entonces. Después de que los revolucionarios, encabezados por los jacobinos, le cortan la cabeza al rey, no se contentan solamente con eso. Hago la seña esta porque en este momento el método de ejecución es con un arma que va a ser muy conocida en toda la historia de la humanidad, que es la guillotina, que es un arma pensada para cortar la cabeza directamente. Esto no era algo que era completamente novedoso, nosotros lo vimos el año pasado cuando estudiamos la Revolución Inglesa. ¿Se acuerdan que al rey, a Jacobo le habían, los ingleses le habían cortado la cabeza también para imponer una república? O sea, era algo que ya se había hecho también en la historia de la humanidad. Pero claro, cuando lo hicieron los franceses, la cuestión fue la siguiente. Francia estaba completamente rodeado de todos países que tenían como forma de gobierno la monarquía también. Entonces empezaron a pensar, los reyes de esos países dijeron, che, si al de Francia le pasó esto, ¿por qué no nos puede llegar a pasar a nosotros también? Entonces automáticamente, cuando Francia le cortó la cabeza al rey, todos los países alrededor de Francia se sumaron a la guerra contra Francia, se sumaron a la guerra contra los revolucionarios. Entonces en esta etapa tenemos que entender que entra también en juego España, Inglaterra, Rusia, también Portugal. Todas estas coronas, todos estos reyes se suman a la guerra contra Francia. Entonces de repente los franceses revolucionarios se encuentran que tenían que pelear no solamente contra los contrarrevolucionarios franceses, no solamente contra los austríacos y los prusianos, sino que ahora también se les abren los frentes de guerra por todos lados. No tenían manera de poder hacer frente con el poco ejército que tenían entonces, que tenían hasta entonces. Entonces, una de las medidas que toman estos revolucionarios franceses, los jacobinos, es imponer la leva forzada, la leva obligatoria. ¿Qué significa? Que ahora, como todos somos ciudadanos, somos todos exactamente iguales, todos tenemos que salir a luchar y a defender esto que es nuestro, salir a luchar y a defender nuestra patria, tenemos que salir a luchar y defender nuestra nación, tenemos que salir para luchar y defender nuestros derechos, nuestro derecho a la participación política, nuestro derecho a poder elegir quién quiero que me gobierne, mi derecho a poder gobernar yo también, si yo creo que soy el mejor gobernante, mi derecho a decir que somos todos libres e iguales para cada uno hacer lo que quiere, respetando estas leyes que las creamos entre todos. Somos todos hermanos. Los tres lemas de la Revolución Francesa eran liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué significa? Libertad, obviamente poder hacer lo que vos quieras dentro de las leyes y teniendo vos la capacidad de poder hacer las leyes. Porque si las leyes las hace otro más, vos no sos completamente libre. Esto lo habíamos estudiado con la ideología del liberalismo. Segunda cuestión, la igualdad. Somos todos iguales. No puede haber ni siquiera un rey. Las únicas diferencias que puedan ver, que puede llegar a haber, no sé, que alguien sea gobernante y que alguien sea gobernado, es porque ese gobernante fue elegido y que todos tengamos la igualdad de oportunidades de poder ser gobernantes. Y la fraternidad es que todos nos sintamos hermanos. Que por más que no seamos de la misma madre, somos todos exactamente hermanos. Y si a Francia le va bien, nos va bien a todos. Y si Francia está progresando, si a Francia se está desarrollando, si Francia le está yendo muchísimo mejor, es porque a todos nos está yendo bien. Yo no me puedo contentar si a mí me va bien, pero al resto de mi país le va mal. Nos tiene que ir bien a todos juntos, somos todos hermanos. Cada vez que se canta el himno, cada vez que se levanta la bandera, cada vez que yo pienso en mi país, pienso que todo el resto somos hermanos. Entonces, con estos ideales, con estas ideas, junto con otras medidas también radicales, como por ejemplo los jacobinos imponen la educación universal. Anteriormente no era obligatorio ir a la escuela y no todos iban a la escuela. Solamente una pequeña minoría de las sociedades tenía la posibilidad y el derecho de poder mandar a sus hijos a la escuela. Acá crearon escuelas para todos, para que todos puedan ir a la escuela, no solamente para educarse, para formarse, para hacer esto que están haciendo ustedes, de poder buscar un futuro mejor para ustedes, sino también para enseñarles algo tremendo, o sea, algo completamente hermoso, que era el amor a la patria. En las escuelas se tenía que fomentar y se tenía que inculcar este amor a la patria, amor a la patria, amor a la bandera, el amor a tu sentimiento de la nación y que la nación te dio todo.
Entonces vos tenés que devolverle a la nación todo este amor que la nación te dio a vos. Entonces, se toman estas medidas radicales. También se toman otras medidas para apoyar a un sector social que había apoyado a los jacobinos, que eran los sans-culottes. Significa, si lo traducimos a español, significa los sin calzones. Significa, era un grupo de personas que vivían en las ciudades, ¿se acuerdan? Lo habíamos hablado, que eran estas personas de las ciudades que tenían un trabajo en condiciones poco saludables, que no tenían mucho dinero, que eran los sectores más humildes de la sociedad. Estos sectores más humildes que en toda la historia nunca se les había permitido votar, nunca se les había permitido ni siquiera que ellos puedan expresar: che, loco, ¿qué te gustaría cambiar a vos? O, che, ¿qué te gustaría mejorar a vos en tu condición de vida? Nunca se habían preocupado absolutamente por nada. Nunca habían tenido ningún derecho, nunca habían tenido nada. Ahora, estos sectores que, por ejemplo, fueron los que los que realizaron la toma de la Bastilla, para poder obtener pan y poder comer y alimentar a su familia, se tomaron ciertas medidas también para beneficiar a estos sectores más humildes, estos sectores más populares, como por ejemplo ponerle un precio máximo a los alimentos. Por ejemplo, el pan no puede valer más de esto, porque el pan no tiene que ser un negocio, sino que el pan tiene que ser justamente un alimento para que todos puedan comer, alimentarse, crecer y sobrevivir y prosperar. Entonces se toman estas medidas también para beneficiar a estos sectores. Y estos sectores, los sans-culottes, también a su vez empiezan a participar de la política, empiezan a participar como representantes, como representados, con distintos sectores y funciones puntuales. Pero la cuestión es la siguiente. Recuerdan que yo les dije, estábamos ahora en una guerra en donde toda Europa se puso en contra de Francia y toda Europa estaba en contra de Francia sola. Y la mitad de los franceses estaban en contra de Francia también, que eran los contrarrevolucionarios. ¿Y de qué manera se logra zafar? ¿De qué manera se logra salir de esto? Se logra salir con esta leva obligatoria, esta leva forzada, en donde el 100% de Francia, toda Francia, se pone a disposición de la guerra. Todos los hombres adultos, los varones adultos, son obligados a ir como soldados. Todas las mujeres son obligadas a tener que coser la ropa de los soldados. Todos los niños son obligados a, no sé, por ejemplo, no sé, armar los paquetes para poder dárselo a los soldados y que los soldados puedan llevar al frente. Todos los hombres mayores son forzados a ayudar, no sé, transportando equipo o de distinta manera. Todo se pone a disposición de la guerra. Y claro, la gran diferencia con respecto al ejército francés, con el ejército francés, en relación con el ejército de las otras potencias, es que todas las otras potencias, el Sacro Imperio Romano Germánico, Prusia, España, Inglaterra, lo que sea, peleaban por el rey. La gloria, cuando ganaban, se la llevaba el rey. Pero el rey no había estado en la batalla, el rey no se había bancado las balas de plomo, el rey no había olido pólvora, el rey no había visto cómo se drenaban litros y litros de sangre de personas que estaban sufriendo en el medio del campo de batalla. El rey estaba muy tranquilito en su palacio. La gran diferencia era que el ejército francés estaba compuesto por ciudadanos que peleaban ellos para la gloria de ellos. ¿Se entiende? Eran ciudadanos que peleaban por ellos. Si ganaban, ganaban ellos. ¿Se entiende? Eran ellos los que le daban la victoria y el triunfo a Francia, a su nación, porque la nación la representaban ellos. La soberanía era una soberanía popular. Cuando marchaba el ejército francés, no marchaba el rey de Francia ya, marchaba el pueblo francés, marchaba la nación francesa. Entonces, todas estas personas estaban luchando o estaban combatiendo, lo hacían por ellos. Piensen en ustedes, chicos, cuando, no sé, por ejemplo, vamos por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Por decir cualquier cosa. Cuando los mandan a hacer un trabajo de historia, por ejemplo, sobre la Revolución Francesa, que a lo mejor no le gusta mucho o no está muy obligado. Y bueno, pero yo lo tengo que hacer porque lo tengo que aprobar y porque es por mi educación y tengo que aprender y entonces lo hago. Entonces van y lo hacen, le meten toda la onda, sale bien, capaz que algunos errores se corrige, pero está perfecto. Ahora, cuando ustedes hacen las cosas que a ustedes les gustan, porque ustedes quieren y lo hacen por ustedes, ¿no les sale mejor? ¿No les termina saliendo mejor? ¿No le meten más ganas todavía? Bueno, piensen en eso, piensen en eso. Lo que pasaba en el ejército francés en este momento era esto. De repente, de un momento para el otro, con esta ley de enlistamiento
de la leva forzada, Francia pasó a tener 1 millón de soldados. Era un ejército que no se había tenido nunca antes en la historia de la humanidad. Jamás ningún estado había llegado a tener 1 millón de soldados en armas dispuestos a dar la vida por ellos. Se entiende, no por el rey, sino por la nación que eran ellos, por sus familias, por su mujer, por sus hijos, por sus seres queridos. Entonces, como empiezan a tomar un montón de soldados, el gobierno de Francia, el gobierno de la República de Francia, empieza a tomar un montón de soldados de todos lados. En una región en el oeste de Francia, llamada la Vendée, en una región, se empiezan a rebelar contra este gobierno revolucionario. Los campesinos empiezan a protestar contra este gobierno revolucionario. ¿Por qué? Porque le sacaban toda la cosecha para poder dársela al ejército, porque el ejército tiene que comer. Si una persona que trabaja en un taller un día no come, y bueno, se la banca. Si un soldado un día no come, se muere. Y estás haciendo que pierda el ejército. Entonces toda la comida, todos los recursos eran llevados para el ejército. Y los campesinos no solamente le sacaban la producción, sino que también muchos de los hombres que vivían ahí se los llevaban forzados, no importaba si querían o no querían, se los llevaban a combatir. Entonces se rebelaron, una rebelión de campesinos en el oeste, se rebelaron contra el ejército, contra el gobierno revolucionario. ¿Qué fue lo que pasó una vez que se rebelaron estos campesinos? Se impuso lo que se llamó el terror revolucionario. ¿Qué fue el terror revolucionario? Hubo un comité, una reunión, un conjunto de personas que era el Comité de Salvación Pública. Se lo llamó así, el Comité de Salvación Pública. Estaba encabezado por un señor llamado Maximilien Robespierre. Robespierre encabezaba este Comité de Salvación Pública y planteaba que la patria está en peligro, la revolución está en peligro. Fíjense, nos están atacando los alemanes por acá, los alemanes por el este, Inglaterra está intentando desembarcar por el norte, por el suroeste, lo tengo a España que me quiere invadir. Nos están atacando por todos lados, todos los nobles del mundo están en contra nuestra, quieren todos entrar a Francia para poder sacar a todos los revolucionarios, está en peligro. La nación francesa está en peligro. Entonces, como es una situación tan extrema, de tan peligro extremo, decía Robespierre en este Comité de Salvación Pública, hay que tomar medidas extremas, decía. Entonces, ¿cuál fue la medida que se tomó? Y por eso hablamos de la parte más radical, con las medidas más extremas que se tomaron. Todo el poder quedó en manos de este comité, del Comité de Salvación Pública. Este Comité de Salvación Pública, encabezado por Robespierre y los jacobinos, que ya explicamos quiénes eran, los jacobinos empezaban a tomar medidas y empezaban a castigar a todos los que estaban en contra de la revolución. A todas aquellas personas que no querían cooperar con la revolución, eran no solamente encarcelados, ojalá hubieran sido solamente encarcelados, eran directamente ejecutados. Se les cortaba la cabeza en el medio de la calle, en el medio de la plaza pública, para que todo el mundo vea lo que te iba a pasar si no querías cooperar con la revolución. Entonces, este comité de salvación pública, por eso se llamaba así, ellos planteaban que estaban salvando a la patria. Si ellos no tomaban esas medidas, iban a entrar los ingleses, los alemanes, los españoles por todos lados y iba a terminar la revolución. La única manera de que pueda seguir la revolución es si todos se comprometen al 100%, y a que no se quiere comprometer al 100% lo obligamos a hacerlo por medio de la guillotina. Entonces, con este Comité de Salvación Pública se generaron dos consecuencias recontra importantes para la revolución. Recontra importantes. La primera consecuencia, si se la quiere ver relacionada con la cuestión exterior, se logró tener un ejército enorme, un ejército muy grande, y se logró parar, se logró frenar. Es más, hasta en la parte de Alemania lograron avanzar un poquito los franceses. Se logró frenar a todas estas potencias que estaban en contra. Esa sería la parte positiva, si se quiere ver, de este Comité de Salvación Pública. La parte negativa fue la cantidad de muertes que introdujeron en toda Francia. Empezaron a lo que se llama la frase rodar cabezas. Significa eso, se cortaban las cabezas y las cabezas rodaban, literalmente. Asesinaron a tantos franceses en nombre de la revolución, que hasta empezó a generar asco. Empezó a generar asco en los propios franceses, que se cansaron de este Comité de Salvación Pública, se hartaron de esta violencia para que pueda seguir la revolución, de esta violencia innecesaria, hasta que hicieron un golpe de Estado y sacaron a este Comité de Salvación Pública.